que son ciertas aquellas versiones que revelan que en el seno de la Organización de las Naciones Unidas existen recomendaciones para bajarle el tono, el volumen a la influencia de las iglesias en la marcha de los países, de las naciones, de las culturas populares. Y es que lo que ocurre es que las Naciones Unidas como entidad asume ciertas causas, como por ejemplo la del aborto, que es un asunto que ellos lo asumen como un derecho, dicen, ¿no? Entonces, ¿quién se opone al aborto? Las iglesias, todas. Bueno, habrá tal vez alguna que no se haya vendido estos intereses, pero son principios que no son negociables. Entonces, la férrea oposición que tienen las Naciones Unidas en su seno proviene de quienes se oponen pues a este tipo de ideas, de banderas que asumen en las Naciones Unidas, como el aborto, el matrimonio homosexual, la agenda gay, ¿no?, que ya todos conocemos. Y claro, las iglesias son pues para ellos el enemigo, ¿no? Entonces hay que acabar con las iglesias. Y entonces algunos gobiernos empiezan a perseguir a las iglesias. Y eso está clarísimo, ¿no? Entonces, ¿quién es este señor que propone esta ley? Un señor que es de la bancada del gobierno, ¿no? Entonces, son los gobiernos los que traicionando pues el derecho de independencia, que vamos a cumplir 200 años en el 2021. Dentro de un par de años vamos a cumplir 200 años. ¿Y qué vamos a celebrar si los gobiernos, en lugar de reafirmar la independencia del país, entrega el país a intereses foráneos, como de las Naciones Unidas y su agenda gay, ¿no? Así es. Existe una manifiesta participación del gobierno en los temas eclesiásticos, y esto es sumamente grave porque vulnera el principio constitucional a la libertad de creencia y a la libertad religiosa. Entonces, considero yo que en estos momentos existe una voluntad por parte del gobierno y de los funcionarios del más alto nivel de implementar de una manera antidemocrática, totalitaria, la ideología de género, uno de cuyos conceptos atenta contra los principios y valores del pueblo cristiano del Perú. Los principios que tenemos los cristianos están sustentados en nuestra fe, y esta fe es manifiesta cuando sostenemos que somos cristocéntricos, ¿no?, que Cristo es el centro de nuestra verdad, de nuestra vida, de nuestro comportamiento, de nuestra conducta y testimonio, cuando la palabra de Dios, que es la Biblia, inspirada por Dios, es la que guía y nos da las pautas para poder desarrollarnos dentro de la sociedad. Y así una serie de otros principios en los cuales mantenemos nuestra laicidad, en la medida que no nos metemos en los temas de gobierno, ni queremos que el gobierno se meta en los temas eclesiásticos o de fe. Y este proyecto atenta abiertamente contra este principio. ¿Por qué? Porque nos están señalando que nosotros debemos establecernos bajo los principios, valores, cultura y prácticas democráticas. Eso es lo que nos dice en el proyecto. Y estos principios democráticos son los que atentan directamente contra la fe cristiana. Por ejemplo, ¿cuáles son nuestros principios? En la fe, los principios de la virtud, los principios de la prédica de la palabra de Dios. Vamos a nosotros a establecer alguna votación, algún sufragio para establecer estos principios. Vamos a ir sobre los valores de la honestidad, los valores que tienen una relevancia respecto a la identidad de las personas, al matrimonio, a la familia. Vamos nosotros a dar pie a una votación
dentro de las iglesias para establecer los valores cristianos, yo creo que esto es un atentado abierto, manifiesto, intolerable respecto a los principios y valores cristianos. No puede ser. Esto es un atentado contra la iglesia y el derecho que tiene el gobierno es totalmente inconstitucional. Es contra el derecho. Cuando usted habla de valores, doctor, y obviamente podríamos decir que hay muchos valores, hay unos que catalogan hasta los 5 o 10 valores más importantes, pero tenemos que rescatar que el respeto, el amor, la libertad, la justicia, la honestidad, si hablamos de ello tenemos que ponerlo en práctica. ¿De qué respeto podríamos hablar de parte del gobierno, de parte del Estado, de parte del Ministerio de Educación para con los niños, si no hay el respeto a los padres para la educación de los hijos? En efecto, una de las cosas que estamos experimentando en los últimos años en nuestro país es la terquedad por parte de las autoridades de imponer una ideología de género que viene como mandato de los organismos internacionales como la ONU, la OMS, cuya visión de la sociedad está totalmente errada, toda vez que el derecho natural reconoce, por ejemplo, en torno a la identidad de las personas por el sexo biológico, por la composición genética de los cromosomas del hombre y la mujer, totalmente distintos. Sin embargo, ellos vienen con un enfoque de género que creen que el sexo se construye y no se nace con él. Esta elucubración teórica no es sino el conjunto de ideas que llaman ideología de género. También lo hacen con respecto al matrimonio y a la familia, lo cual es totalmente errado, manifiestamente anticristiano. Ellos consideran que el matrimonio no solamente debe darse entre el hombre y la mujer, como es natural, como se ha realizado desde el inicio de los tiempos, y que el Estado, la sociedad, la ha reconocido y la ha incorporado al derecho positivo, tanto en las leyes, constitución y tratados internacionales. Pero contra todo este derecho, ellos quieren imponer el matrimonio homosexual. Igual con las familias. Ya no es la familia formada por el padre, la madre, los hijos, los nietos y demás familiares, sino que pretenden establecer otro tipo de familia formado por 2 hombres, donde uno de ellos haría el papel de madre, que no lo es, o 2 mujeres que harían el papel de padre, que tampoco podría ser. Los que están a favor de la unión de personas con el mismo sexo, los que están a favor de la ideología de género, han desechado totalmente y dicen que es arcaico, que ya eso no se usa, la unión estable de un varón y una mujer. Si desde el momento que están concientizados para adoctrinar a nuestros niños, ¿cómo no nos sorprende? Porque hace algunos meses, cuando dio la entrevista el ministro de Educación a un diario muy conocido, le habla, ¿cómo definiría usted la igualdad de género? El ministro, todo de alguna manera tranquilo, dice, desde el punto de vista pedagógico, queda claro que para poder erradicar la violencia contra la mujer hay que cambiar los roles sociales que le damos a los términos masculino y femenino. Para erradicar la violencia contra la mujer es necesario cambiar los roles establecidos que tiene el hombre y la mujer. De ninguna manera. De ninguna manera. La violencia se genera por otro tipo de factores, no por el que ha señalado el ministro. Pero esa es la bandera que ellos presentan, la violencia contra la mujer, y es necesario estos cambios. Claro, lo que pasa es que la violencia se genera por otro tipo de factores. Uno de ellos es la falta de valores dentro de la propia familia, donde se generan actos de violencia que son repetidos por los hijos, donde hay intolerancia, tanto del padre o la madre, o de factores externos, abuelos, tíos, etcétera. Pero es también la propia sociedad. La propia sociedad que a través del gobierno, del Estado, promueve políticas agresivas, discriminatorias y violentas. Por ejemplo, ¿cómo podemos nosotros interpretar la política del Estado peruano que violenta los principios y valores cristianos de una sociedad como el Perú, donde más del 90% se declaran cristianos católicos o cristianos evangélicos? Uno de cuyos valores es efectivamente el primero, que es el amor. Dice la palabra: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Doctor, ¿qué le parece si damos una pequeña pausita, no para el corte, sino que, don Francisco, tenemos ya al invitado telefónico? Vamos a escuchar la opinión de otro invitado, claro, por favor.
está el doctor Luis Felipe Calvimontes, don Francisco. Sí, me escucha, doctor Calvimontes, buenos días. Don Francisco, buenos días, ¿cómo está? Saludos a todos los radioyentes, Radio Betel. Gracias por atender nuestro llamado y lo molestamos porque queremos su opinión respecto a un último proyecto de ley que han presentado de libertad religiosa, que modifica la ley 29635 para regular el establecimiento de las entidades religiosas en el país. No sé si tiene conocimiento usted de este proyecto. Sí, justamente estuve revisando anoche el proyecto de ley, habla sobre las entidades religiosas que se establecen en el país bajo la libertad que les brinda la Constitución Política del Perú. Pero en realidad es un proyecto que abre la posibilidad a temas vinculados a libertad religiosa, pero es un principio que ya en el Perú existe, ¿no? O sea, en realidad no es mucho nuevo lo que puede aportar, entiendo yo, por lo menos. Y entonces, ¿qué interés? Porque no es el único, hay por lo menos otros dos proyectos que tienen que ver también con la relación del Estado peruano con las iglesias. ¿Por qué tanto interés en regular o modificar la relación de las iglesias con el Estado? O sea, no es un proyecto aislado, parece que forma parte de un paquete de proyectos que buscan, no sé, hacer cambios en estas relaciones. Si como usted dice, hay libertad religiosa, bueno, ¿y por qué? ¿Para qué más leyes, no? En realidad, yo tampoco lo entiendo muy bien. O sea, en el Perú, casi el 90% de las personas somos cristianos, católicos, protestantes, somos cristianos. Finalmente todos somos hermanos y todos tenemos una misma creencia. ¿Para qué? O sea, no entiendo más que eso. Y una cosa, por ejemplo, yo leía el reglamento de la norma vigente y entiendo que ahí es donde quizá sea el problema de fondo. El reglamento actualmente de la ley 29635, que es la ley de libertad religiosa, existe del año 2010, establece que para que una religión sea considerada como tal, debe acreditar la existencia de más de 10.000 miembros. Yo ese tema, la verdad, no sé si espero no digamos contrariar a nadie, pero yo la verdad creo que empieza razonable. O sea, yo sí creo que así como un partido político, que para poder inscribirse requiere una cantidad determinada de firmas, un partido político que va a regir los destinos del país si gana las elecciones, y además debe acreditar que en las provincias y en determinadas circunscripciones electorales y una cantidad determinada de afiliados para demostrar que el partido está en vigencia. Creo también que es válido que una comunidad que quiere convertirse o sea una religión tenga pues, cuando menos 10.000 afiliados, ¿no? O sea, miembros, afiliados son para partidos. O sea, yo no creo que si Luis Felipe Calvimontes mañana decía la verdad su religión, con mi esposa, que me quiere mucho, y mis hijos que me adoran, los cuatro hacemos una religión. O sea, creo que tiene sentido el hecho que una religión tenga una cantidad determinada de fieles detrás de ella. O sea, eso sí yo no lo vería. Quizás por ahí vaya el tema, ¿no? Quizás se quiera abrir pues el abanico a que cualquiera puede ser nombrada religión, lo cual sí, honestamente, no comparto. Y sobre los principios y prácticas democráticas, señala el proyecto de ley, prácticas democráticas dentro de las iglesias. O sea, no tiene mucho sentido, ¿no? En realidad, las prácticas democráticas son propias de la democracia, justamente. Claro, los partidos políticos, claro. Y de los partidos políticos que son parte de la democracia, evidentemente. O sea, un partido político sí resulta razonable que haya una empresa interna a efectos de elegir a las autoridades o a elegir a quienes van a ser candidatos a cargos públicos por encargo del partido. Eso no ocurre pues en una religión que es un tema más confesional, donde finalmente lo que está de por medio es la fe, no el trabajo político, o el partido político tiene un fin, digamos, supremo, que es llegar al poder. El partido político nace para eso, para llegar al poder. La fe tiene otro sentido, nace para que uno consiga su salvación. O sea, son temas totalmente distintos, ¿no? Creo que no pueden ser equiparados en algunos aspectos. Claro, y este proyecto de ley dice que las entidades religiosas se rigen con prácticas democráticas, aunque más abajito les prohíbe hacer actividades de proselitismo político. Así es. Dice, se rigen bajo los principios, valores, cultura y prácticas democráticas, prohibiéndose prácticas autoritarias, abusivas, discriminatorias y contrarias a los derechos de las personas.
así como actividades de proselitismo político, como usted acaba de decir. Es correcto. Entonces, lo cual podría generar una especie de contradicción. Porque claro, le exiges democracia por un lado, pero le prohíbes política por el otro, ¿no? Doctor, claro, le agradecemos mucho su opinión, su tiempo, confiamos tenerlo pronto nuevamente con nosotros. Muchas gracias. Permítame unas últimas palabras. Sí. Hay un tema que sí considero importante y que también lo establece el reglamento, vale decir que las religiones no atenten, por ejemplo, contra las buenas costumbres, contra las leyes. O sea, yo no creo que sería, digamos, positivo promover religiones que vayan contra los valores, no sé, pues que vayan contra la vida, por ejemplo, que vayan contra el matrimonio, también sí, que vayan con instituciones que son válidas, ¿no? Que son válidas para el desarrollo natural de la población, como es la familia, por ejemplo. O sea, sería absurdo a promover una religión que vaya en contra de la familia, que vaya en contra de la vida, que es el derecho más importante que tenemos y que Dios nos ha dado. Entonces sí creo que debe haber un poco de regulación, de una regulación racional y una regulación que no permita o que no vaya en contra de la fe de los cristianos y en general de todas las religiones, porque definitivamente creo que todos estamos de acuerdo que no puede haber discriminación dentro de parámetros racionales de lo que puede ser una religión, y dentro de parámetros racionales lo que debe haber implicar la cantidad de personas que podrían pertenecer a una religión. Bien, muchísimas gracias una vez más. Confiamos tenerlo pronto nuevamente, don Luis Felipe Calvimontes, muy amable. Muy bien, muchas gracias. Son ya las 10 de la mañana con 22 minutos. Recuerden ustedes que tenemos una fecha especial que nos espera próximamente, este 15 de noviembre. Estemos todos presentes, Lambayeque, Trujillo, todas las ciudades, todo el Perú presente este 15 de noviembre a las 10 de la mañana, punto de concentración, Plaza San Martín, todos en pie de lucha para defender los derechos de nuestros hijos, los derechos de la familia. Nos vamos a una breve pausa y retornamos. Redes sociales. Gracias por el pase, hermana Ruth, don Francisco. Saludamos a toda nuestra audiencia que nos sintoniza a través de la señal de Betel Radio, lo que necesitas escuchar. Estamos saliendo también en vivo a través de nuestras redes sociales. Ustedes nos pueden ubicar en Facebook como Betel Radio. Queremos saludar a esta hora también de la mañana a todos aquellos que nos vienen escribiendo a través de esta plataforma. Nos escribe Carmen Mostacero y ella nos comenta al respecto de los temas que hemos venido abordando durante los programas y nos dicen todo lo que quieren hacer es porque quieren imponer la ideología de género y destruir el modelo de la familia que estableció Dios, pero nosotros seguiremos en pie de lucha. También saludamos a esta hora a toda nuestra audiencia de Betel Radio en Arequipa. Antonio Martínez nos dice también presente este 15 de noviembre, unidos en defensa de nuestros hijos. Ernesto José Flores García también en sintonía del programa, y saludamos también a Luis Malpartida Luquillas y nos dice: la familia se defiende. Este 15 saldremos a las calles para que el presidente Martín Vizcarra también sepa que el Perú es primero, la familia es primero. También nos saluda a esta hora Sabino Quispetito. Jesús Orellana Jiménez nos dice: saludos amigos, hermanos desde Tarma, defendamos la familia, núcleo de la sociedad y eje primordial de la humanidad. Desechemos leyes que quieren callar la democracia y el buen desarrollo de la familia natural. Saludamos también a Samuel Salomón, que en esta hora también se une a esta transmisión en directo. Pero antes de dar pase con ustedes, compañeros, yo quiero recordarles a toda nuestra audiencia que nos pueden seguir a través de nuestra página web www.betelradio.fm y compartir con ustedes la siguiente nota publicada en la página web de Actual.com, que nos refiere a lo que ha sucedido en Chile. Un lamentable hecho, pues encapuchados atacaron con palos y bombas molotov a los participantes de la marcha por Jesús en este país. Una turba de encapuchados autoidentificados como anarquistas y antifascistas atacaron con piedras, palos y bombas molotov a los participantes de la marcha por Jesús que se desarrolló este fin de semana, sábado 27 de octubre, que recorrió las principales calles de Santiago del Chile bajo el lema "Por una generación que conozca a Dios". Estamos también observando en imágenes a través de nuestras redes sociales lo que sucedió este sábado, pues según se informó los carabineros, pasada las 5 de la tarde la actividad autorizada por la Intendencia Metropolitana de Santiago fue interrumpida por unos 150 sujetos encapuchados que agredieron a las más de 3.000 personas que marchaban de manera pacífica,
con carteles en contra del aborto y la ideología de género. Los atacantes también arrojaron bombas molotov y objetos contundentes a la policía. 3 personas resultaron heridas, entre ellas el suboficial Luis Alberto Rojas Ambiado, que por una pedrada en la cabeza fue trasladado al hospital de Carabineros, donde se encuentra en observación. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, rechazó en su cuenta de Twitter las cobardes agresiones a quienes el sábado participaron en una marcha cristiana en el país. Esta nota usted también la puede encontrar en la página web de actual.com, y recordando a toda nuestra audiencia que este 15 de noviembre en Lima, en la Plaza San Martín, a partir de las 10 de la mañana, todos juntos marcharemos en defensa de nuestros hijos y de la familia peruana. Adelante con ustedes, compañeros. Muchas gracias, Yesenia, por todas estas noticias. En este país de Chile, cercano a nuestro, pues han ocurrido estos hechos tan nefastos, pero aún así, con todo, seguiremos adelante alzando nuestra voz de propuesta en defensa de la familia. También quiero recordarles que estamos a la expectativa. Todos sabemos muy bien de que el colectivo Padres en Acción interpuso una demanda ante el Ministerio de Educación con relación a la currícula escolar, y justamente estamos a la expectativa que en los próximos días se emita el voto. Esperemos que sea favorable ante y que declare fundada la demanda de Padres en Acción. Así que estaremos pendientes de ello y les estaremos informando al respecto. Don Francisco. Sí, ya debemos despedirnos y reiterar nuestro... ¿Todavía tenemos? No, todavía no. Todavía nos quedamos a seguir hablando. Ya, entonces sí. Continuaremos con el doctor Juan Uchuya respecto a este proyecto que ha presentado el congresista Gia, ¿no? Para modificar la ley de libertad religiosa. No sé qué es lo que dice el reglamento. Doctor, usted seguramente ha tenido acceso al reglamento. Sí, cómo no, el reglamento vigente señala la disposición de que el Estado reconoce a las entidades religiosas debidamente inscritas en el registro del Ministerio de Justicia. Y este es un hecho que este proyecto no lo considera. Y a efecto de poder abrir las puertas a nuevas congregaciones que no tengan los requisitos de los 10.000 feligreses o creyentes, ¿no? Y abrir esta posibilidad de que los organismos que ya existentes y reconocidos por el Estado, como la CONEP y como la UNICEP, puedan ser los representantes del mundo evangélico, abrogándose ellos la representación del 70% de la población evangélica, lo cual no es cierto, en primer lugar. Y segundo, para ponderarse en el gobierno y ser interlocutores válidos, legales, del mundo evangélico, lo cual tampoco es cierto. En síntesis, queremos decir que esta ley no hace sino expresar el deseo del gobierno de intervenir las iglesias, de intervenir en sus prédicas, intervenir en sus cultos e intervenir también en los principios y valores que tiene el mundo cristiano. Esto es lo negativo, y esto es para implementar la ideología de género en instituciones tan sensibles como la identidad de las personas, el matrimonio, la familia, el derecho a la vida, que debe ser desde la concepción hasta la muerte natural, para que no puedan implementar lo que ellos llaman la eutanasia o la muerte asistida, lo cual sería grave en nuestro país, además de el aborto, como lo quieren plantear en términos totalmente ilegales, irracionales e injustos. Sí, esto de la eutanasia forma parte también de la agenda de las Naciones Unidas, así como el aborto, ¿no? Uh-huh. Y claro, son parte también obviamente del paquete de la ideología de género, porque deliberadamente se descuida, si es que no se atenta contra los intereses de los más vulnerables, ¿no? Que son los ancianos, porque claro, lo de la eutanasia va por ese camino, ¿no? Ya este viejito no produce, ¿no? Y más son los problemas que nos causa, entonces lo desconectan, o finalmente el conducen a su muerte, ¿no? Abiertamente. Es una manifestación de la cosificación de la persona humana. Le quitan todo arraigo a su dignidad, porque el anciano,
como es una carga para el IPS, para el Estado, para darle la salud y el cuidado que necesita y requiere, entonces necesitan sacarlo. Es una cuestión de carácter presupuestal. Igual que para los niños. Los niños requieren la atención, el cuidado por parte del Estado. Sin embargo, prefieren incorporar a otros sectores, como los miembros del LGTB, para que ellos puedan tener acceso a lo que ellos denominan el cambio de sexo, que no es otra cosa que las operaciones que necesita para cercenarse biológicamente algunos miembros de su cuerpo para aparentar ser hombres o ser mujeres en cada Usted caso. bien lo ha dicho, doctor Uchuya, aparentar, porque el cambio de sexo definitivamente no hay, cambia su apariencia, podemos Así aceptarlo es. porque no se puede cambiar. Nació hombre y muere hombre, nació mujer y muere mujer, aunque suene muy duro decirlo, pero esa es la verdad. Es que la base científica nos lleva a establecer que el ADN, tanto del hombre como de la mujer, no puede cambiar. No cambian ni incluso después de muerto, porque hasta las momias que hemos encontrado podemos determinar cuál es su sexo de acuerdo al ADN que corresponda a cada cual. En esta hora de la mañana, doctor Uchuya, ya siendo 10 de la mañana con 33 minutos, nos vamos en este momento a una video encuesta preparada por la producción. Adelante. Las escuelas son el segundo hogar de los niños. Por ende, debe ofrecer a estos menores propuestas educativas que tengan como objetivo la formación integral del alumno en lo personal, social y espiritual. Pero vamos a conocer qué es lo que opina la población. Acompáñenos. ¿Usted cree que los colegios influyen en la educación de los niños? Claro, es parte como su segundo padre, o sea, una madre que es una profesora, ¿no? Simplemente sí es parte, influye bastante la educación, principalmente la educación sale de la casa, ¿no? De acuerdo a lo que tú puedes educarle a tu hijo en diferentes maneras. Claro que sí, ¿por qué? Un punto muy simple, ¿por qué? Porque el colegio enseña, educa a los niños. Y otra parte también que, o sea, la conducta de los niños viene desde casa. Por supuesto que influye, la educación es muy importante para toda la conducta de los niños, tanto de la casa como de los colegios, las dos cosas, en conjunto, por supuesto. No, de influir sí influye, pero no llegan al colegio a hacer eso. Lógicamente el colegio es como si fuera su segundo hogar para nuestros hijos y los profesores están en la obligación de enseñarle buenas cosas en aspecto educación, lo que es fuera del colegio y lo que es en casa también. Por supuesto, porque para eso están los maestros, ¿verdad? Para inculcarles los valores, principios y educarles y enseñarles lo que realmente tienen que hacer de acuerdo al grado de instrucción que tenga cada uno de ellos. Los colegios no pueden cambiar los principios y valores que los padres inculcan a sus hijos. La familia es la primera escuela que cumple con este rol fundamental en la educación de los menores. Hemos escuchado esta encuesta, doctor Uchuya y don Francisco. No estoy de acuerdo con la respuesta de una madre joven, supongo que he dicho. Ella dice, por supuesto, para eso están los maestros, para inculcarle los valores y los principios a nuestros niños. Y yo sí no estoy de acuerdo. La primera escuela que debe tener el niño es en su casa, es con la familia. Porque si nosotros le enseñamos desde tierna edad los principios, los valores, lo que significa hacer el respeto, la honestidad, la justicia, la equidad, ellos van a ir ya formados a la escuela de tal manera que cuando en la escuela le quieran inculcar algo que no es correcto, lo que le han enseñado en casa, él pueda saber qué hacer y sobre todo comunicarle a los padres. Hay otra cosa que quisiera resaltar, doctor Uchuya, quisiera que usted me dé su opinión como abogado. El Ministerio de Educación, a través de su titular del portafolio, habla respecto al reto de la educación. Escuche lo que él dice respecto al reto de la educación. Dice, está él de acuerdo que se defienda la rectoría. Esto es en colación a que el colectivo Padres en Acción interpone, ¿no? Y que en la currícula, ya. Entonces habla que se defienda la rectoría del ministro. La rectoría pedagógica se debe respetar sin injerencia política ni ideología. Mire lo que dice, sin injerencia política ni ideológica. ¿Qué están haciendo ellos con respecto a los derechos de los padres? Fíjese, es un contrasentido lo que dice el ministro. En primer lugar, porque es un mal ejemplo para todo ciudadano que debe respetar las decisiones judiciales, la Constitución y los tratados internacionales. Ninguna autoridad
administrativa, incluido el ministro y el presidente de la República, puede abocarse a causas pendientes en el Poder Judicial. Y el ministro y el presidente de la República se están abocando a una causa pendiente en el Poder Judicial, implementando la ideología de género, a despecho que existe una medida cautelar que se lo impide. Esto es un acto de corrupción moral. Segundo, es falso que la ley de educación, la Constitución o tratados internacionales le entreguen la rectoría al ministro de Educación respecto al tema de educación. No existe ese término en la ley ni en la Constitución. Es algo que han incorporado los comunistas caviares para tener el control de la educación sobre nuestros niños. Y tercero, no puede tener injerencia política e ideológica, no obstante lo cual existe un mandato constitucional en el artículo 13, mediante la cual se otorga a los padres el derecho a tener la guía y la educación de sus hijos, de escoger los colegios donde ellos puedan adquirir los conocimientos tanto de científicos, humanos como morales. Pero la educación en respecto al sexo parte exclusivamente para los padres dentro del hogar. Y ellos no pueden ir contrasentido. Ellos no le pueden decir a un niño que no nace sin sexo, que nacen asexuados. Esto es una mentira, esto es deshonesto. Y uno de los principios cristianos es la honestidad, es la defensa de la verdad. Entonces, frente a la mentira que quiere implementar el Estado a través del currículo escolar, es necesario hacer una reflexión, un llamado a todos los padres y a los operadores de justicia. A la doctora Martínez, que tiene que emitir su voto en torno a esta acción popular planteada por Padres en Acción, debe sumarse a la resolución del juzgado de declarar fundada la demanda en estricta aplicación del artículo 13 de la Constitución, porque los padres no han sido consultados para la elaboración del currículo educativo, que es perverso, que es injusto y que es demoníaco. Totalmente de acuerdo, don Francisco. La Declaración Universal, siempre lo digo, de los Derechos Humanos, artículo 26, inciso 3, dice: los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. Doctor, ¿qué cosa es derecho preferente? El derecho preferente es lo primero. No puede ninguna persona, ninguna autoridad estar antes que el derecho de los padres. Frente a la colisión de dos intereses, debe preferirse el de los padres. Es como cuando existe una colisión entre una norma constitucional y una ley ordinaria. ¿Cuál es lo que debemos preferir? La Constitución. Y así igualmente en el derecho para la educación, frente a la actitud del Estado, contra la política del Estado, debe preferirse el derecho de los padres. Totalmente de acuerdo, doctor Uchuya. Agradecemos mucho su participación en el programa. Don Francisco, ya tenemos que despedirnos, pero permítame decirle lo siguiente: si bien es cierto que estamos, por supuesto, obligados a cumplir lo que manda nuestra Constitución, lo que mandan los dispositivos legales y todo lo que rige a cada país, pero tengo que recordarles algo y para reflexión. La Biblia establece, aunque muchos no quieran reconocerla, la Biblia establece parámetros, establece lineamientos para la dirección de una familia, y por lo tanto esto va a redundar para que podamos forjar y dirigir una nación, porque no se puede gobernar una nación sin Dios y la Biblia. Así que ya no puedo decirles más nada, ya está corto el tiempo, 10 de la mañana con 41 minutos. Tenemos que despedirnos, pero no se mueva de la variada programación de BT Radio. Con permiso, Dios les bendiga. Gracias. Porque nuestros principios y valores no son negociables. Esto fue Defendamos la Familia.